tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la escalera de Jacob y el bautismo de Cristo. ¿Sí? En este canal de YouTube por lo general hablamos acerca del método de interpretación bíblico, y para poder comprender realmente cómo se interpreta la Biblia tenemos que entender que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, una cadena de verdades, con lo cual un pasaje se encadena con otro pasaje. Por ejemplo, los 4 evangelios son fundamentales para entender lo que fue la vida de Cristo. No solamente uno, los 4 tienen que ser leídos en paralelo para poder tener una perspectiva amplia y correcta acerca de lo que fue el ministerio terrenal de Jesucristo. También lo mismo pasa con las profecías. Por ejemplo, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros hermanos que hay que leerlos juntos, hay que entenderlos de manera paralela para poder tener claro cuál es el panorama profético. Y así pasa con los símbolos del Antiguo Testamento, los sacrificios y las ofrendas. El sistema sacrificial de Levítico está claramente reflejado y cumplido en el ministerio, en la pasión y muerte de Cristo, ¿sí? En su resurrección, en su ascensión al cielo, en su ministerio sumo sacerdotal. Es decir, la Biblia es un conjunto, es un todo, y no debe ser interpretado de manera aislada un texto específico de las Escrituras. Y esto es lo que pasa frecuentemente con el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es presentado como una evidencia de que Dios es una Trinidad, de que ahí están las 3 personas que forman al único Dios verdadero. Sin embargo, vamos a ver ahora que en realidad el bautismo de Cristo tiene su paralelo con la escalera de Jacob, y vamos a ver que aparecen todos los elementos y vamos a comprender, viendo solamente el gráfico, solamente el gráfico. Les voy a dejar todos los pasajes bíblicos anotados para que ustedes los puedan corroborar, pero solamente viendo las visiones, porque son 2 visiones. La de Jacob fue un sueño, pero la del bautismo fue una visión también para Juan el Bautista. En estas 2 visiones vamos a ver que son paralelas, y no es que se me ocurrió a mí que sean paralelas, la Biblia los presenta como 2 paralelos o 2 visiones paralelas. Y hago un paréntesis ahora. Aquellos que tengan el libro El deseado de todas las gentes pueden leer acerca de esto mismo en las páginas 116 y 117 del deseado de todas las gentes. Los que tengan este libro pueden corroborar esta información que voy a dar a continuación. Bien, cerramos el paréntesis y vamos a ir ahora sí a el tema del video, ¿sí? Acá tenemos las 2 visiones, son 2 visiones. Tenemos las 2 visiones relacionadas en Juan 1:51 y en Juan 1:32 al 34. En Juan 1:32 al 34 se nos dice que Juan el Bautista, que fue quien bautizó a Cristo, dice que él vio el Espíritu descender. Dice: yo vi el Espíritu descender sobre él como paloma, y yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él dio el testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, pero aparte dice en el versículo 34: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es muy interesante. Cuando un cristiano trinitario lee el bautismo y ve ahí al cielo abierto, el Espíritu como paloma y a Cristo, dice: bueno, ahí están las 3 personas que forman al único Dios verdadero, ahí están las 3 personas de la Trinidad. Pero Juan, para quien había sido dada la visión del Espíritu descender como paloma, él no entendió eso. Él dice: yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y justamente la idea de que Jesús es el Hijo de Dios es la antítesis de la Trinidad, es lo contrario a la Trinidad, porque la Trinidad plantea que Dios no tiene hijo y que Dios no es el Padre de nadie, sino que Jesucristo toma un rol de hijo, pero no es hijo en realidad. Y Juan tuvo la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces vemos que para Juan, que era un levita, ¿sí? O un hijo de levita, él no oficiaba como sacerdote en el templo, pero era hijo de un levita, Zacarías, Juan entendía perfectamente que el Espíritu descendiendo como paloma tenía un simbolismo y un significado. Para Juan era bastante sencillo darse cuenta que una paloma era un animal limpio utilizado en los sacrificios del santuario, y por lo tanto era una representación de Cristo como sacrificio. Es decir, el Espíritu desciende con la forma
relacionada al ministerio. Es decir, en el caso de Cristo descendió en forma de paloma porque Él iba a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y en el caso de los apóstoles, en el aposento alto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desciende en forma de lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque ellos iban a predicar con su lengua, con poder, ¿sí?, a todas las naciones. Se les iba a dar el don de lenguas. Entonces no tiene nada que ver esa forma con que el Espíritu Santo tenga la forma de paloma, ¿sí? En ese caso descendió el Espíritu en forma de paloma porque quería mostrarle a Juan que Cristo era el Cordero de Dios, que era el animal del sacrificio que iba a ser ofrecido para redención de los seres humanos. Y ni bien termina el bautismo, Jesús va a escoger a sus discípulos, ¿sí?, y uno de los que es llamado es Natanael. Y en Juan 1:51 Jesús le dice a Natanael y al resto de sus discípulos: de ahora en más veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan por el Hijo del Hombre. Una alusión clara, directa, hacia la visión que tuvo Jacob en Génesis capítulo 28. Así que ahora podemos contemplar las dos visiones en paralelo. ¿Y qué tenemos en las dos visiones? Primeramente tenemos al Padre en el cielo. Dios está en el cielo. Las visiones no hablan de que Dios es un conjunto de cosas. Las visiones no dicen que Dios es una unidad de varias personas. Todas las visiones, aun cuando hayan varios actores o varias personas, siempre destacan a uno como Dios, que es el que está en los cielos, ¿sí? En Génesis 28 aparece Dios en el cielo, y en Mateo capítulo 3 aparece la voz de Dios que baja del cielo. Pero en ambos casos Dios está en el cielo. Y podemos ver en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto también es irónico. Vemos el bautismo de Cristo y decimos: Dios es una Trinidad. E ignoramos las palabras del Padre que dicen: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo puede ser que estemos aceptando que Jesús no es el Hijo de Dios, cuando justamente lo que Dios dice: este es mi Hijo? Y no lo dice solamente una vez, lo dice en el monte de la transfiguración. Constantemente Dios diciendo: este es mi Hijo. Y Cristo diciendo: yo soy Hijo de Dios, ¿sí? O sea que sobre eso no podemos tener ninguna duda, no podemos seguir poniendo en duda las palabras de Dios. Dios tiene un Hijo y Él declara que Jesucristo es su Hijo. Entonces, aparte de decir: este es mi Hijo amado, la voz de Dios, también Dios dice por medio de Juan, su profeta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, este es el Salvador. Es exactamente la visión de Génesis 28. ¿Por qué? Porque Jacob se durmió y tuvo el sueño, tuvo la visión, y Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La misma promesa que le hizo a Abraham, de que de su simiente iba a venir un Salvador, que iba a ser salvación para ¿quiénes? Para todas las naciones. No solamente para los judíos, para todas las naciones. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Juan 1:29? El que quita el pecado del mundo, no de los judíos solamente. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todas las naciones. Todas las naciones iban a ser salvas en la simiente de Jacob. O sea que en las dos visiones vemos la misma promesa de salvación. En las dos visiones se presenta el Salvador que necesita la raza humana. Estas dos visiones claramente son paralelas. ¿Qué tenemos en Génesis 28? Tenemos la escalera, ¿sí?, que apoyada en el cielo llega hasta la tierra. Esto es muy interesante. Esta escalera no podían faltarle escalones, no le podían faltar peldaños, tenía que bajar hasta la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo tenía que ser plenamente humano, tenía que tomar la naturaleza humana caída, con todo lo que eso implicaba, para venir a ser fiel sumo sacerdote. Pero antes de eso, antes de avanzar con esto, no me quiero olvidar del trono de Dios. ¿Por qué puse estos pasajes aquí? Salmos 11:4, Salmos 102:19 nos dicen que Dios está en su santo templo, sentado en su trono, en el cielo. En el cielo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos la idea de que Dios está en todos lados,
que Dios está en todas partes, que Dios está en los árboles, o que Dios está en las plantas, o que Dios está en mí de manera implícita o de manera espontánea, cuando esto no es así. La Biblia nos dice que Dios está en su santo templo. Dios no está en todas partes a la vez. Dios se hace omnipresente a través del ministerio de los ángeles, a través de sus ministros que suben y bajan por la escalera, que es Cristo. Dios sabe lo que nosotros pensamos a través de su omnipresencia, a través de los ángeles. Pero no es que Dios está en todos lados, Dios está en su santo templo y Dios está en el cielo. Cuando nosotros oramos, la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, no dice Padre Nuestro que estás en todas partes. No es así, por eso necesitamos un mediador. Si Dios estuviera en todas partes, no necesitaríamos un mediador, no necesitaríamos un intercesor. Cristo es la escalera que une lo divino con lo humano. Cristo en su divinidad se aferra al Padre y en su humanidad se aferra al hombre y hace de eslabón, ¿sí?, para unir lo divino con lo humano. Sin Cristo, desde Adán para acá, nunca nadie jamás hubiera podido tener acceso a Dios ni a la salvación. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 6, 14 al 16, que a Dios nunca nadie le vio jamás. Él habita en luz inaccesible. Y otros pasajes de la Biblia nos dicen, el Hijo nos lo ha dado a conocer. Al Padre jamás nadie le vio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hace poco me pasaron una cita diciendo que a Jesús se le llama el único Dios verdadero. Y está correcto, está bien. ¿Por qué? Porque Jesús nos revela el único Dios verdadero. Pero Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que hacerle caso y obedecer al Padre que nos dice, este es mi Hijo amado. Entonces, a Dios nunca nadie le vio jamás. Pero el Hijo, la escalera, el mediador, Él nos lo revela, nos lo da a conocer. Entonces, el bautismo de Cristo no representa de ninguna manera la Trinidad. No dice que todo esto es el único Dios verdadero. No, el bautismo de Cristo nos muestra que Dios está en los cielos y dice de Cristo, este es mi hijo amado, ¿sí? Así que tenemos la escalera que representa a Cristo, ¿sí? Lo podemos leer directamente en Juan capítulo 1 versículo 51, que nos dice, de ahora en más veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan por el Hijo del Hombre, y también en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Cristo dice nadie viene al Padre, está diciendo nadie viene a Dios, ¿sí? Dios es el Padre. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y tenemos en el bautismo a Cristo, ¿sí?, que está siendo ungido. Y esto es importante, porque el bautismo de Cristo, que estaba marcado por la profecía de las 70 semanas, para ungir al Mesías príncipe, ¿sí?, se refiere a su ungimiento, a su unción, ¿sí?, que recibió en el bautismo cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y las profecías de Isaías nos decían, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido o me ha enviado a dar vista a los ciegos, ¿sí?, y libertad a los cautivos. Entonces, esa unción es recibir el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, con poder para iniciar su ministerio, con milagros, sanaciones. De hecho, él constantemente dice, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que Cristo recibe de su Padre el Espíritu Santo, recibe la presencia del Padre. Y cuando nos manda a nosotros a predicar, sopla sobre nosotros su Espíritu, su presencia. Y nosotros recibimos tanto al Padre como al Hijo, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en nosotros, trayéndonos ¿a quién? Al Padre. Cristo es la escalera que nos une nuevamente con el Padre. Así que tenemos al Padre en los cielos, tenemos al Hijo en la tierra en este caso, y en este caso uniendo el cielo con la tierra. Y tenemos al tercer factor, al tercer poder, que lo vamos a mencionar ahora. Génesis 28 nos dice que hay ángeles que suben y bajan por la escalera. Ahora podríamos decir, por Cristo suben y bajan, por el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice suben y bajan? Porque cuando suben
llevan al trono de la gloria, al trono del Padre, llevan nuestras oraciones, nuestros pedidos, nuestra búsqueda de Dios. Las llevan por medio de Cristo. ¿Y qué bajan? Poder, la presencia de Dios, el amor de Dios, todo su carácter, la traen para nosotros, ¿sí? Traen la fuerza, el consuelo. Dios mismo es el gran consolador, que nos consuela y nos ayuda en nuestros sufrimientos, en nuestras debilidades, todo por medio de Cristo. Así que los ángeles de Dios son los que llevan y traen, llevan nuestras oraciones y traen la presencia de Dios. Obviamente, por medio de Cristo, la presencia de Cristo también. En el caso del bautismo, se vio descender el Espíritu como paloma. ¿Dónde está la conexión? Si ustedes van a Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 14, se nos dice allí que Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Interesante. Yo recién mencionaba Hechos de los Apóstoles y el Pentecostés, ¿sí? Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y el versículo 14 dice, ¿no son acaso todos estos espíritus ministradores? Es decir, los ángeles de Dios son enviados a los hijos de Dios. Son los que acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son ese tercer poder que actúan en favor de la humanidad. ¿Trayendo qué cosa? La presencia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo a nuestra vida. O sea que el Espíritu Santo en esta ecuación es paralelo con el ministerio de los ángeles si ponemos estas dos visiones en paralelo, ¿no? Si las ponemos una al lado de la otra. La escalera de Jacob es la visión más clara acerca de los tres poderes que actúan en favor del ser humano. Nos muestran que Dios no es una trinidad, que Dios no es una unidad de tres personas o de tres poderes que se entremezclan entre sí y toman roles distintos. No, los roles no existen, son personalidades individuales. Dios es el Padre, tiene una personalidad individual porque nos creó a su imagen y por lo tanto nosotros somos imagen de Dios. Cristo es una persona individual, Cristo tiene una personalidad también específica y definida como Hijo de Dios. Él participó en la obra de la creación, esto se puede ver reflejado en Adán y Eva, así como Cristo salió del Padre, Eva salió de Adán. Este paralelo lo podemos ver en 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo menciona que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, ¿sí? Eso también está bien especificado en la Biblia, o sea que no tenemos por qué dudar ni especular acerca de cuál es la personalidad de Dios y de su Hijo, y qué es el Espíritu Santo, la presencia del Padre y del Hijo en nosotros a través del ministerio de los santos ángeles. Esto lo podemos ver también en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, que este era un libro, una revelación que Dios dio acerca de Jesucristo a través de su ángel, ¿sí? A través de su ángel, del ángel Gabriel en este caso, ¿sí? Y lo podemos ver también en los últimos capítulos de Apocalipsis, donde se aparece el ángel a Juan, y Juan se postra para adorar al ángel, y el ángel le dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. En esta escena que pareciera arruinar la solemnidad, ¿sí?, de las visiones, porque decimos, bueno, ¿por qué Juan se postra a adorar a un ángel? Parece una cosa ilógica que no tiene explicación. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Evidentemente Dios tenía algo que enseñarnos con esta revelación, Dios tenía algo que enseñarnos con ese incidente. Era que el ángel trae la gloria de Dios, el ángel trae la presencia del Padre y del Hijo. El ángel puede decir, yo soy Jesús, el ángel puede decir, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el ángel puede decir, soy la raíz de David, soy el que estuvo muerto y vivió, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El ángel puede decir todo eso, pero el ángel no es Cristo. El ángel trae a Cristo, pero el ángel no es Cristo. Cristo trae al Padre, pero Cristo no es el Padre, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Dios está en Cristo, ¿sí?, y Cristo está en nosotros. Los ángeles simplemente nos traen la presencia del Padre y del Hijo, pero los ángeles no deben ser adorados juntamente con el Padre y el Hijo. Estos son los temas que venimos viendo en los videos anteriores, que les voy a dejar algunos al final de este, para que ustedes lo puedan revisar. De cómo debemos adorar al Padre, sí. ¿Debemos adorar al Hijo? Sí, porque el Padre nos manda a adorar al Hijo. ¿Debemos adorar a un tercero?
No, porque ese tercer poder, es el ministerio de los ángeles trayéndonos la presencia del Padre y del Hijo. La adoración por los siglos de los siglos, según Apocalipsis capítulo 5, será al que está sentado en el trono, ¿sí? El Padre, y al Cordero por los siglos de los siglos. Así que bueno, esto era todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición. Si les gustó, denle a me gusta, dejen aquí abajo sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Y ya saben que si desean colaborar con este servidor, les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.